Ministerio Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el doctor Juan Manuel Leonardo. Libre somos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Ahorita hablábamos de la censura de Instagram a nuestro programa de hace ya par de domingos con el licenciado Esperien Jim Pérez. Y queremos darle las gracias a esa red social, a Instagram, que aunque nos censuró la subida, por lo menos nos permitió transmitir en vivo ese programa. Así que le damos las gracias a ustedes, señores del Instagram, creadores de esa plataforma. Pero reiteramos que no estamos contentos con la censura, porque el problema es que ustedes todo lo toman como ofensa y no es así. No es así. Tienen que analizar bien qué es ofensa y qué no es ofensa. Y lamentablemente muchas de las cosas que se dicen que son bíblicas, tanto el Instagram como las otras redes, las toman como ofensa y no es así, es la verdad. Así es que de todos modos damos las gracias y les amamos en el nombre de Jesús y les predicamos el arrepentimiento para que sean borrados vuestros pecados, como dice la santa palabra de Dios. Decíamos que hoy tenemos un programa un tanto controversial, muy interesante, pero controversial, que es Biblia y ofrenda. Y leemos, vamos para introducir el tema de hoy, ya a las 3:17 prácticamente vamos a leer en Primera de Corintios, en su capítulo 16, vamos a leer este versículo. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias. Vamos a leer el 2 también. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor. Te damos porque en esta maravillosa tarde nos permite una vez más llegar, Señor, primero a tu presencia y luego a tantos hogares de nuestros hermanos y amigos a través, Señor, de esta tu emisora Radio Impactante. Agradecemos, Señor, por este favor tan grande que nos permite, que nos das. Y, Señor, pedimos ricas bendiciones para quienes dirigen esta emisora, este medio de comunicación, por abrirnos las puertas tan gentilmente para que este espacio llegue a tantos hogares y sirva de bendición para muchos. Agradecemos, Señor, al pastor Serrano, a todos, Señor, su iglesia, así como a todos los que de una manera o de otra trabajan en este medio, a la hermana Juana, al hermano Aneuri, que tan gentilmente nos colaboran. Gracias, Señor. Prepara, Padre Santo, nuestros corazones y nuestras mentes para lo que vamos a decir en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este tema de Biblia y ofrenda, decíamos que es un tema interesante y controversial al mismo tiempo. Y cuando colgamos en el Instagram el avance del programa,
hicimos más bien unas preguntas que decíamos que si era bíblico ofrendar. Vamos a comenzar por esa pregunta de si es bíblico ofrendar. Indiscutiblemente que a eso no hay que hacerle mucho análisis ni buscarle mucha vuelta para llegar a la conclusión de que sí, la ofrenda es enteramente bíblica. Muy, pero muy, muy bíblica. Y el ofrendar viene de ofrecer. Eso es una palabra derivativa, una variante. Ofrendar viene de ofrecer. Ofrendar es dar de manera voluntaria. Queremos decir también algo respecto a este término, pero ya en el ámbito pagano de la antigüedad, la palabra ofrenda se usaba en lo atinente a ofrecer, a dar a dioses inciertos, inexistentes, esos pueblos paganos que daban tributo, hacían ofrenda a demonios prácticamente. Y esto tiene un contexto pagano y también un contexto bíblico. Y vemos nosotros que en la Biblia aparecen textos donde se observa a paganos haciendo ofrenda, no solo en términos monetarios, sino en términos personales de su cuerpo y de sacrificar personas, incluyendo hijos, a ciertos demonios. Eso es una especie de ofrenda, una ofrenda demoníaca, una ofrenda no santa. Pero luego también entonces encontramos en la Biblia, y debo decirle que cuando estuve trabajando el tema, la palabra ofrenda aparece alrededor de 300 veces. Alrededor de 300 veces. Creo que una 280 o 290 veces aparece en la Biblia, para quizás ser un poquito más exacto, la palabra ofrenda. No así la palabra diezmo. Aparece de manera más limitada en la Biblia. De hecho, en el Nuevo Testamento, que comienza a escribirse después de que el Señor Jesucristo asciende al trono, asciende a los cielos, nuestros fundadores, los que sentaron la base para el establecimiento de la iglesia, nuestros hermanos, los apóstoles, no se refirieron así de manera tasativa al diezmo. Se habla de ofrenda más bien en el Nuevo Testamento, aunque el Viejo Testamento habla de ofrenda también. Y una de las primeras veces donde se ve esto de ofrenda es cuando Caín y Abel llegan a la presencia de Dios, y cada uno del fruto de su labor, de lo que ejercía, lo que trabajaba, uno como pastor de oveja y el otro como labrador de la tierra, ofrecieron entonces ofrenda. No vamos a entrar en mucho detalle con respecto a las diferencias de estos dos conceptos, pero sí decirles a nuestros amigos y hermanos que hay una diferencia muy puntual en cuanto al diezmo. El diezmo es un tanto más exacto. Habla de diezmo, décima parte. Es más exacto. El diezmo es un poco más compulsivo, más obligatorio. La ofrenda es un poco más liberal, más libre. El mismo apóstol dice aquí, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. Y en otra parte de la Biblia habla de no dar con mezquindad, y dar conforme hemos puesto en nuestros corazones. El diezmo
apunta a una facultad un tanto más volitiva, o sea, más voluntaria. De hecho, yo considero que el diezmo es hasta limitativo, porque, qué sé yo he visto personas que han prosperado tanto que no solo el diezmo han entregado, he visto que han entregado el 20 y hasta el 25 y el 30% de todo lo que han tenido, lo que Dios les ha dado. Hay un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 8, ya que estamos hablando de esto, de las ofrendas. 2 de Corintios, en el capítulo 8, el versículo 20, porque también debemos decir que hay algo que ha pasado con el asunto del diezmo. Usted dirá, Juan Manuel, ¿por qué hoy en día no se está haciendo tanto énfasis en el diezmo y se hace más énfasis en la ofrenda? Bueno, o mejor dicho, ¿por qué el diezmo ha caído en descrédito? Y eso tiene su explicación. Antes de continuar, vamos a decirle a nuestros hermanos y amigos que pueden dar sus opiniones a través del WhatsApp de la emisora. También pueden llamarnos al 809-412-5012. Puede llamarnos para que en el aire dé su opinión. 809-412-5012. Desde el exterior, 951 737-1717, 951-284-0562. Pero el WhatsApp está ahí, las líneas están disponibles y el hermano Aneuri está listo para recibir sus comentarios. Hermano Aneuri, si usted quiere, por favor, antes de que continuemos, el WhatsApp, por favor, para que lo comunique, diga los números del WhatsApp. Claro que sí, claro que sí. Los hermanos que ya tienen el WhatsApp y están en sintonía con nosotros y encuentran el tema interesante y quieren aportar sus ideas, pueden hacerlo a través del 829-873-5012. Vamos a reiterar, 829-873-5012. Eso es para los que quieren hacerlo a través del WhatsApp. Y los que puedan y quieran y así deseen llamar a nuestra línea telefónica es el 809-412-5012. Gracias, hermano Aneuri. Queremos continuar entonces y hablábamos entonces de el descrédito. Tanto el diezmo como la ofrenda en estos días, pues da pena decirlo, pero hay cierto descrédito y vamos a explicar por qué. Y nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que tratar de borrar esa mala impresión que en la actualidad se tiene del diezmo y de la ofrenda. ¿Por qué decimos esto? Bueno, por ejemplo, el caso de las iglesias a las que yo pertenezco, nuestros fundadores misioneros entendieron que no era pertinente utilizar el diezmo, sino utilizar lo que es la ofrenda. Y se recoge una ofrenda única y exclusivamente los domingos. Claro está, eso no le limita a usted que si usted no quiere dar el 10%, o mejor dicho, si usted quiere dar el 10% de lo que tiene, usted puede hacerlo. Pero si entiende que lo que debe hacer es una ofrenda conforme usted ha puesto en su corazón y conforme a como el Señor le ha prosperado, usted puede hacerlo. Hay personas que, por ejemplo, dividen su ofrenda semanal. En el caso, por ejemplo, nuestro, los domingos, hay personas que si entienden que son 1,000 pesos, lo dividen en 4 domingos y echan en la bolsa entonces durante esos 4 domingos
una porción para la ofrenda misionera y una porción para la ofrenda regular. Si entiende que encima de la ofrenda debe dar el diezmo, puede hacerlo también. Eso es libre, puede hacerlo. Ahora bien, ¿por qué decimos esto que se está dando en la actualidad? Sencillamente porque en los últimos años, es lamentable decirlo, pero estos recursos no han sido bien administrados, no han sido bien repartidos en la congregación, y estos recursos, entonces nosotros entendemos que todas las iglesias deben utilizarlo primero para el crecimiento de la obra, para expandir la palabra de Dios por todos nuestros alrededores. Pero también hay un aspecto muy importante que lo menciona la Biblia, y es que la misma palabra de Dios en Primera de Corintios 16:1 dice que la ofrenda es para los santos, para ellos, o sea, para nosotros. Se utiliza para expandir la palabra de Dios, llevar, esparcir, regar la semilla del evangelio, pero también se debe utilizar para sufragar los gastos de la iglesia. La iglesia paga energía eléctrica, la iglesia paga el agua, hay iglesias que no tienen locales propios y hay que pagarlo. Entonces, todo esto, la misma palabra de Dios nos ha enseñado que debemos nosotros sufragar esos gastos. A veces hay pastores a tiempo completo a los cuales se debe ayudar, se le debe contribuir con su sostenimiento y el de su familia. También se deben ayudar a los misioneros. Y yo alabo a Dios por aquellos pastores a los cuales Dios les ha dado el tiempo para trabajar de manera secular y trabajar en la obra también. Eso es algo encomiable. Yo de verdad que los alabo a Dios y los alabo a ellos también por esa actitud. Entonces son pastores y miembros de la iglesia que en vez de quitarle a la iglesia, han entendido, no, yo no puedo ser carga a la iglesia. Trabajan secular en un horario prudente hasta las 4, van a su casa, descansan y luego 6 de la tarde comienzan con labores pastorales propios de su ministerio. Eso es loable. Pero si la iglesia entiende que no y tienen que sostenerlo, eso es un asunto de ellos. El mismo apóstol Pablo decía, yo pudiera sí vivir de esto, pero no lo hago. Él decía, yo no lo hago, no quiero serle gravoso a nadie. Y el apóstol Pablo lo que hacía era que trabajaba en la construcción de tiendas de campaña para no ser gravoso. Entonces, decíamos que entonces el diezmo cae en descrédito. Yo exactamente recuerdo que por ahí, esto viene en declive desde los años 80. Por el tiempo que tengo en el evangelio, pues me convertí a la edad de 13 años, pues he podido seguir este proceso desde los años 80 hasta la actualidad, cómo el diezmo cayó en descrédito. Y entonces usted ve cómo las personas no creyentes siempre hablan del diezmo, no entienden mucho acerca de esto, pero también muchas iglesias se han encargado de que el diezmo tenga esta mala imagen, y no solo el diezmo, sino lo que tiene que ver con las ofrendas, porque con el otro tipo de ofrenda, porque el diezmo es una especie de ofrenda. Hay una llamada acá, una llamada, adelante. Dios bendiga. Amén, amén. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Zoila Ortega. Hermana Zoila, Dios le guarde. Le conozco, no de vista, porque escucho la emisora desde mi casa y la he oído a usted sí hablar con la hermana Juana. ¿Cuál es su inquietud o su aporte? El diezmo es sin obligación. Y el diezmo se lo pone uno mismo. El 10% de lo que uno gane. Ok.
Sí, La ofrenda, lo que Dios pone en su corazón. Dala con amor sin dolor. así es. No importa eso hace. Así es, mi hermana. Así es. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Gracias por su aporte. Gracias por esa hermana que yo no la conozco. Bendecimos a Dios por ella. Continuamos diciendo entonces que lamentablemente también a veces no somos capaces de tratar de borrar esta imagen. Yo no estoy hablando de que usted trate de convencer al mundo de esto, sino que con nuestra actitud, óigame bien, con nuestra actitud nosotros prediquemos con el ejemplo. El mundo tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Es decir, a veces ven la bonanza de los líderes de la iglesia, la forma en la que andan. Yo no estoy diciendo con esto que si Dios le bendice a usted para que usted tenga una jipeta del año, para que ande con traje Calvin Klein, Dolce & Gabbana, o que use relojes Rolex, valga el comercial, o de lo que usted quiera. Yo no estoy diciendo que no lo use, pero es que hay que tener un poco de cuenta, porque nosotros predicamos con el ejemplo. No solo los líderes, los que dirigen, los del gobierno de la iglesia, sino nosotros, los miembros de la iglesia, o líderes en sentido general. Tenemos que tener cuenta, nuestro vestir debe ser modesto, sobrio, el asunto de el porte, el asunto de andar exhibiendo, todo esto muchas veces, aunque no sea así, da luz verde a los del mundo para que hablen acerca de las ofrendas que maneja la iglesia y de cómo se maneja el diezmo. A veces el mundo habla con razón, óigame bien, habla con razón, a veces no habla con razón. Lo decimos porque hemos sabido de malversación de fondos en congregaciones, alteración de libros, hemos sabido de mal manejo administrativo de los diezmos, de las ofrendas. Recomendamos incluso a los pastores que no manejen ellos estos recursos. Les recomendamos que creen un cuerpo con contables a la cabeza, que sean estos quienes manejen la cuenta, un cuerpo de una comisión de veeduría, que manejen las cuentas, que sean ellos los que se encarguen de pagar la luz, de pagar la energía eléctrica, el agua, el teléfono, el internet. Incluso si el pastor es asalariado, de pagarle al pastor. Y de si va un hermano necesitando una ayuda donde el pastor, porque primero debe dirigirse a él, entonces el pastor mandarlo a la comisión y autorizar cómo hay que ayudar a ese hermano. Ese es otro punto que queremos decir. Por eso queremos mencionar, mejor dicho, por eso decíamos que las ofrendas son para los santos. Debemos decir también que a veces hay muchos hermanos que necesitan ayuda. Había algo muy, muy jocoso ahorita también, y ahí entendí que trabajar este tema aquí en la emisora era de Dios. Vi algo muy jocoso que me mostraron de esos, ¿cómo decimos? De esos posts, esos papers o memes que aparecen en las redes, de un feligrés que se acerca al pastor y le dice: pastor, ¿por qué cuando usted necesita dinero se acerca a nosotros? Dos preguntas. Cuando usted necesita dinero se acerca a nosotros, y cuando nosotros necesitamos dinero usted dice que le pidamos a Dios. Entonces las ofrendas son para los santos. Si yo, Juan Manuel,
tengo una receta. Óyeme, yo no debo ir donde mi vecino, ni siquiera donde mis familiares biológicos. Porque yo considero la familia de la fe, y me disculpan con esto, yo considero la familia de la fe a veces más importante que la familia biológica. Usted podrá discutir eso conmigo, pero debería ser así. Entonces, si yo tengo una receta que quiero comprar, o que necesito, no es que quiero, necesito, ¿por qué yo tengo que ir donde un vecino, donde un familiar? Se supone que soy miembro del cuerpo de Cristo. Y es lamentable decirlo, pero a veces hay hermanos que se han acercado a pastores o a los líderes de la iglesia con un problema de salud y se le ha negado. Se le ha negado. Se le ha negado sabiendo el líder o el pastor o quien sea que hay dinero en la cuenta, que hay dinero suficiente en la cuenta. Esa es otra cosa que hay que decir también. A veces la iglesia tiene la libreta que ya no le cabe un número más. A la cuenta ya no le cabe más. Y entonces, ¿en qué le estamos usando? No le cabe más, pero entonces para comprar algo o para comprar una receta al hermano fulano hay que pedir una ofrenda ese día, ese domingo, y anunciar, el hermano fulano o la hermana fulana trajo una receta, y hasta enseñar la receta a veces. Trajo una receta, eso hasta avergüenza a uno. Trajo una receta, vamos todo el mundo. Y se acabó de recoger una ofrenda. Acabamos en el culto de recoger una ofrenda. Entonces vuelven a pasar la charola o la bolsa a recoger otra ofrenda para comprarle la receta a la hermana fulana. Y lo que se dio ahorita hace 1 hora o 2 horas o media hora o 1 hora y media o lo que sea. ¿Para dónde va? La ofrenda es para los santos. ¿Y quiénes son los santos? La iglesia popular habla de San Santiago, San Marcos, San Mateo, San Caralampia, San Cutupú, San de todo. Pero los santos somos ustedes, somos yo. Es el santo, el hermano Aneuri, el hermano Juan Manuel, la hermana Belén, el hermano fulano, el hermano Perencejo. Somos nosotros los santos. No lo que dice la iglesia popular. Los santos somos nosotros. ¿Y para quién entonces la iglesia está ahorrando en una cuenta de ahorro o en una cuenta corriente? ¿Para emitir cheques a favor de quién? Debe ser los cheques emitidos a favor de los servicios que nosotros consumimos, llámese agua, energía eléctrica, como dijo ahorita, teléfono, celular, préstamo, lo que sea. Pero también esos cheques deben ser emitidos a favor de los santos, de los que tienen necesidad, claro está. Porque si usted no tiene necesidad, y a mí no me cabe en la cabeza que una persona que tenga 2 dedos de frente, como dicen en el argot popular, sin tener necesidad, vaya a decirlo a la iglesia. Además, se supone que si usted es líder en una iglesia, usted conoce las necesidades de sus feligreses, de sus ovejas. Usted debe conocerla. Y es lamentable decirlo, pero hay pastores que no saben dónde viven los miembros de su iglesia. Hay líderes que no saben dónde viven, porque no se han dedicado a aprender dónde vive cada hermano, cada hermana. Y no me diga, pero usted dijo que habían pastores que trabajaban de manera secular. ¿Cómo va a tener tiempo? Bueno, yo conozco cuerpos pastorales que son 4, 3, 6, 7. Yo conozco iglesias que tienen hasta 8 y 9 pastores. Entonces se supone que el trabajo se lo dividen. Pastor fulano, si son 300 miembros, encárguese usted de visitar 25 o 50 en la semana. Y yo me encargo de tanto. Además, para eso son los ministerios también. Y a usted como pastor se le presenta, mire, esa es la dirección donde viven todos esos hermanos. Tenga un registro, ahora con esta tecnología, un registro con los teléfonos, los Gmail y las direcciones, y aparezca hacia allá donde el hermano. Me encantó una anécdota de un pastor de una iglesia que fue por la mañana donde una hermana, él era pastor a tiempo completo. Nosotros queremos decir que estamos un tanto de acuerdo con el pastorado a tiempo completo, un tanto de acuerdo.
Eso no es objeto de discusión en este programa, pero estamos un tanto de acuerdo. Ese pastor del cual le hablo era pastor a tiempo completo. Se apareció tempranito a la iglesia de la hermana y cuando vio, duró un tiempo ahí, pero tenía mucho tacto y se dio cuenta que la situación no estaba bien en la casa. Y le dijo a la hermana y al hermano, vengo ahora, yo vuelvo, espérenme aquí que yo vuelvo. Y se fue. Óigame, no tardó 45 minutos. A los 45 minutos se apareció con una comprita y le dijo, Dios le guarde. Y se retiró. Qué bendición más hermosa. Y hay pastores que cuando tú le presentas una necesidad te mandan a orar. Ay, orémosle al Señor para que Dios le ayude, hermano. No. A Dios orando y con el mazo dando. Dice un refrán aquí en nuestro país. Órale a Dios, pero al mismo tiempo que tú estás orando por el hermano fulano, déjate usar por Dios, pastor, líder de iglesia. Déjate usar por Dios. Y también bendice al hermano. Nada más no crea que la bendición es para ti, porque hay pastores que quieren que todos los cuidados especiales, todas las bendiciones, todos los hermanos se desborden hacia él. Y que cuando él le duele un dedo, ay, el pastor le duele un dedo, el pastor tiene tal cosa, ay, vamos para la casa a orar por el pastor. Pero cuando hay un hermanito que tiene tal o cual problema, a veces, una comisión para que vayan a visitarlo. Una comisión, que vayan a visitarlo. Ajá, a veces, pero cuando el hermano don fulano, porque yo quiero decir algo aquí, yo quiero ser responsable con este comentario. Se hace acepción de personas a veces en algunas iglesias. No voy a decir que en todas, pero hay acepción de personas en algunas personas. Cuando el hermanito fulano que vive allí en aquella casuchita se enferma, una comisión para que vayan. Pero cuando don fulano, el hacendado tal, el jorocón, como le dicen en el Cibao, se enferma, no, ahí va el pastor a verlo. Eso pasa también con el adoctrinamiento. A veces en algunas iglesias hay pastores que cuando llega el hermanito, un señor, una persona muy humilde, el hermano fulano que lo adoctrine, que le dé seguimiento. Ah, pero llega un jorocón, un portentoso. No, ese lo voy yo a discipular. Está bien, déjenme a mí ese. Y yo vi un caso así, de un famoso cantante de nuestro país, famosísimo mundialmente incluso, que llena estadios, que cuando se convirtió, se habían convertido otras personas, entonces habían pastores asociados, oigan el término ahora existe eso, pastores asociados. Lo tenía discipulándolo, adoctrinándolo, un pastor asociado. Pero cuando la pastora o el pastor se dio cuenta que ese jorocón, ese cantante tan famoso mundialmente había llegado, habló con el pastor asociado. No, yo lo voy a discipular. Yo me voy a reservar el nombre, me voy a reservar la iglesia, me voy a reservar el cantante, me voy a reservar a los pastores y a todo el mundazo. Voy a decir el hecho, pero no voy a decir nada más. Eso está mal. Y se hace acepción de personas. El Señor Jesucristo criticó eso en innumerables ocasiones. El Señor Jesucristo criticó esta parte. La ofrenda es para los santos. Vamos a referirnos ya casi en nuestra parte final, como pasa el tiempo, Dios mío. En 2 de Corintios, 9, segunda de Corintios 8:20, segunda de Corintios 8:20, dice de la siguiente manera, escuchen esto, yo sé que alguno ha pasado por alto este versículo, voy a leerlo desde el 19, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Estamos hablando del apóstol Pablo cuando hubo el problema económico en Jerusalén y las iglesias se estaban preparando para la ofrenda.
y él está escribiendo a los corintios para que también aporten, den su ofrenda, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Versículo 20. Evitando que nadie, escuchen bien, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también, santo, delante de los hombres. Este comentario, este programa de hoy, yo no me lo estoy inventando. Eso es bíblico. Y usted me dirá, pero Juan Manuel, ¿y es que eso se está viendo? Yo no lo veo. Bueno, pues use ojo clínico, que yo sí lo veo. Yo sí lo veo. De manera diferente, lo veo en varias iglesias, lo veo y escucho los comentarios de los inconversos. Muy buenas tardes. Lo veo. Entonces, hermano Neuri, ¿hay algo por ahí del WhatsApp? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Tenemos algo, hermano Neuri? Saquémoslo al aire. Vamos a ver este audio del WhatsApp. Estoy disfrutando. Muy buenas tardes. Mi nombre es Nicolás. Estoy disfrutando de una manera muy especial de este programa. Y me llama mucho la atención, ¿sabe? Porque tenemos pastores y lamentablemente tener que hablar así. Porque posiblemente yo sea un pastor en crecimiento. También me educa a mí. De hombres de Dios que solamente están pendientes a la lana, a la leche de las ovejas, a su piel, pero no a la atención. Y eso es de suma importancia. Un pastor debe saber cuál es la condición de las ovejas. De veras que sí. Quisiera decir aún más, pero voy a detener esa parte ahí. Pero de verdad está sumamente importante el tema que están tratando en esta preciosa tarde. Alabo a Dios por ustedes que están presentando esa posición. Gracias, hermano. ¿Cómo dice cuál es su nombre? Wow, qué comentario. A veces uno piensa que no nos están escuchando, que estamos... Nicolás. Gracias, hermano Nicolás. Pedimos a Dios que le bendiga por su comentario. Gracias. Y así, lamentablemente, mis hermanos, bueno, ya no tenemos prácticamente tiempo. Hay más cosas que decir. Quizá pudiéramos hacer un segundo programa respecto a esto, porque hay mucha tela por donde cortar. Y es necesario que vayamos cambiando la imagen nuestra, la imagen como cristianos, la imagen que tenemos frente al mundo en lo que al manejo de los recursos respecta. Entonces, estos versículos, miren, son cortantes, son filosos, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. En una ocasión yo vi algo que me compungió, me horrorizó, me llenó, lo voy a decir, me llenó hasta de ira santa. Vamos a llamarle ira santa. Óyeme, un pastor junto con otros tiene su esposa enferma. Son ancianitos los dos. Y ese pastor, su esposa tenía una enfermedad terminal. Esto me llenó fuerte, me confrontó fuerte, me dio duro. Ese pastor tenía a su esposa enferma de algo terminal. Y necesitaba recursos para comprar la medicina. Se acerca donde su compañero pastor le expone la situación, que en ese momento su esposa necesitaba un medicamento
No voy a decir la enfermedad tampoco. Lo único que voy a decir es que era terminal. Muy terminal. Y le dice, necesito 1,000 miserables pesos. Parece que él tenía algo. Los medicamentos de esa enfermedad son costosos. Parece que él tenía algo y necesitaba para completar 1,000 pesos. Y le dice al otro, présteme 1,000 pesos. Por favor, si usted no lo tiene, usted le dice, no, yo no tengo, hágame el favor y préstemelo de las ofrendas que hay. Le dijo, no, las ofrendas no son para eso. Pero caramba, ¿para qué son? Digo yo. Y ese ancianito, cuando yo supe eso, eso fue triste. A mí me dolió en el alma porque yo quería mucho a ese ancianito. Lo quería muchísimo. Y a mí eso me trabajó, me dolió mucho. No, las ofrendas no son para eso. Pero ¿para quiénes son? ¿Para qué es que son? Porque la Biblia dice que las ofrendas son para los santos. Para los santos. Yo no digo prestarle 1,000, yo digo regalarle el triple, el doble, porque lo merecía él. No solo que era miembro de la iglesia, también era un pastor, junto con los otros. Eso es lastimoso. Y usted volverá quizás a preguntar, ¿y eso existe? Sí, hermano y hermana. Se está dando todavía en nuestros días. Se está dando eso. Se está dando que hay hermanos que se están acercando al cuerpo dirigencial, al cuerpo gobernante, con problemas específicos y le están dando la espalda. Se está dando eso. No querramos tapar el sol con un dedo. Es tiempo ya de cambiar. Es tiempo de tratar con nuestro ejemplo, con nuestro ejercicio como creyente, de cambiar esa mala imagen frente al mundo, pero también la mala imagen que a veces ciertos pastores se granjean en la iglesia. Y entonces no quieren que hablen del pastor. Eso es pecado hablar del pastor. Pero ¿cómo tú quieres que no hablen de ti si tú no estás cumpliendo con los preceptos bíblicos? ¿Cómo tú quieres que no hablen de ti? ¿Cómo tú quieres que el mundo no hable de ti si tú no estás cumpliendo con la Biblia? Si tú estás brindando esa mala imagen, ¿cómo quieres que el mundo no hable? Entonces dicen, están chismeando. Analízate en tu interior y ve qué tú estás haciendo que la gente está hablando de ti. Porque es cierto, también hablan de más. Eso es verdad. Y a veces tú no estás haciendo nada malo. Pero cuando tú oigas que estén hablando de ti, analízate a ver si es cierto lo que están diciendo de ti. Porque a veces es cierto, pero tú cierra tus oídos, tapa tus ojos y sobre todo tapa tu corazón, porque tu corazón te habla y te dice que lo estás haciendo mal, que por algo te están criticando y están hablando de ti. Lamentablemente terminamos. El tiempo vuela en radio. Esto es así. Y vamos a pedir en estos últimos minutos una llamada o algo por el WhatsApp. Vamos a ver algún comentario por el WhatsApp, una llamada, un audio. ¿Hay alguien por ahí? Quedan unos segundos disponibles para una llamada. En lo que nos despedimos. Damos las gracias. Pueden ir marcando si hay alguna otra llamada en lo que nos despedimos. Nuevamente damos las gracias por su sintonía. Agradecemos a los que en los 1440 de AM nos escuchan en San Cristóbal, Santa María, Atodamas, Ato Nuevo, Palabé, en Mano Guayabo, en Vendaño. Agradecemos a los que también a través de la red en www.radioimpacto.org nos escuchan y los que
a través del Instagram están ahora viéndonos en vivo. Bueno, no hay nadie, no hay ninguna otra persona que quiera hacer algún comentario. Agradecemos a los que comentaron. Gracias por esos comentarios tan valiosos. Al hermano Nicolás, a la hermana que nos llamó también, y a los otros tantos que nos escuchan. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo, si Dios y usted y yo queremos. Hasta la próxima.